Damos la bienvenida al doctor José de Jesús Montemayor Beltrán, hematólogo pediatra. Bueno, muy buenos días. Algunos de ustedes ya me conocen. Para quienes no, pues yo soy el doctor Jesús Montemayor, yo soy hematólogo pediatra. Y pues bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de compartir un poquito de información con ustedes, a los organizadores, a todo el comité y principalmente a ustedes como médicos que se tomaron un tiempo de acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí y pues esperemos de todo corazón que esto sea de provecho para todos. Quisimos abordar un tema un poquito general antes de ya entrar en materia, porque pues todo el mundo tenemos acceso a unos laboratorios, ¿no? A solicitar algún tipo de estudios paraclínicos de laboratorio. Y es muy importante saber cuándo hay que pedirlos y qué es lo que vamos a esperar encontrar o qué es lo que vamos a intencionadamente buscar en estos estudios de laboratorio, ¿no? ¿Para qué? Pues para que nos sean en realidad una herramienta como tal útil al momento de estar abordando el diagnóstico de algún paciente. Independientemente de cáncer, de cualquier otro tipo de diagnóstico, pues es importante conocer con qué estudios tenemos a la mano en nuestras unidades, en nuestros hospitales, para podérseles sacarle el mejor provecho, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar un poquito de la biometría hemática. Vamos a empezar con unos signos, una introducción general, los signos de cáncer que ya hemos estado mencionando, incluso los van a encontrar ahí en su carpeta que les dieron al principio. Y bueno, ya vamos a empezar con el estudio de la biometría, ¿no? El cáncer infantil, pues es uno de los problemas de salud pública más importantes, y no lo digo porque me dedique a esto, sino porque es una problemática a nivel mundial. Es una problemática en la que todos debemos de participar porque va mucho de la mano de la detección oportuna, de la referencia oportuna y obviamente de la accesibilidad al tratamiento. Sí, pero pues todo va por pasos. No podemos esperar tener un tratamiento exitoso si no tenemos una detección oportuna primero, ¿no? Entonces, hoy nos corresponde enfocarnos pues a esa parte. Es una de las principales causas de mortalidad en la niñez y adolescencia. Se calcula que cada año, de acuerdo a la OMS, cada año se diagnostican alrededor de 400,000 casos nuevos de cáncer entre 0 a 19 años. Y pues desgraciadamente en los países de bajos ingresos o de medianos ingresos, de países en desarrollo, pues muchos de estos pacientes recién diagnosticados, en este caso enfocándonos a niños, pues llegan a fallecer. Y vean lo importante que una de las causas es falla en el diagnóstico, dificultades para acceder a la atención sanitaria, o bien pues ya causas otras más personales, ¿no? Como el abandono de los familiares o la toxicidad del tratamiento. Pero pues lo más alarmante es el primer punto que mencionan aquí, la OMS, pues la falla del diagnóstico. Eso no se nos puede estar escapando, no ya a estas alturas, ¿no? De todos los cánceres infantiles, el principal o el más común, perdón, más bien, es la leucemia linfoblástica aguda. La leucemia en general es el cáncer más común de todos a nivel mundial en niños, y de estos, la más común es la leucemia linfoblástica aguda. En Estados Unidos la tasa de incidencia va de 39,9 casos por millón, pero vean que en México estamos en 83, en México estamos en 75,3, perdón, casos por millón, lo cual es una incidencia bastante cercana y es una de las más altas a nivel mundial. De todos los cánceres que se diagnostican en México, la mitad son leucemia linfoblástica aguda. Y el principal punto o pico, perdón, de incidencia está en el grupo de 0 a 4 años de edad. Muy bien, aquí un poquito nada más así general de epidemiología. Pues bueno, la más común es la leucemia, ya les mencioné. En segundo lugar tenemos a los linfomas y en tercer lugar tenemos a los tumores del sistema nervioso central. Aquí vamos a hablar un poquito de la supervivencia. Si bien la supervivencia sí ha aumentado considerablemente si lo comparamos con años anteriores, pues todavía estamos muy lejos. Vemos que para 1960 había una supervivencia de menos del 10%. Hoy por hoy, en países de grandes ingresos, países desarrollados, esta supervivencia la reportan los grandes centros terapéuticos y investigaciones, lo reportan hasta en un 95%. Y en México estamos apenas a la mitad. Entonces nos falta todavía un gran camino por recorrer. De Latinoamérica, los países que más reportan su supervivencia son Chile y Argentina, con un 70-72%, que también les falta todavía, pero pues a nosotros estamos ahí en el camino. Y en cuanto a la mortalidad, pues la mortalidad se mantiene constante. Aquí pues influye mucho que cada año pues se van diagnosticando niños nuevos, ¿no?
pero se mantiene constante. En el grupo de 0 a 19 años que se engloba a todo general, pues vemos que la mortalidad ha sido de 1.8 casos por cada 100,000, constante desde el 2000 hasta el 2020. Pero cuando aislamos el grupo de pediátricos de 0 a 4 años, ahí es donde empezamos a ver una luz. Aquí sí se empieza a disminuir la mortalidad de 1.7 que teníamos en el 2020 a 1.3 que tenemos, en el 2000, perdón, a 1.3 que tenemos en el 2020. Entonces, es un camino que estamos recorriendo todos de la mano, vamos poco a poco y la idea es, obviamente, pues en algún momento, ¿por qué no igualar a los países que están en la punta del diagnóstico y del tratamiento, ¿no? Signos y síntomas de cáncer infantil son los que vamos a estar repitiendo. Más adelante vamos a hablar un poquito más de ellos. Se los pasamos ahí impresos. Cada vez que se repite todo el mes de septiembre, pues es el mes de la concientización contra el cáncer infantil. En febrero tenemos un día específico y pues si es necesario mencionaremos más veces, ¿no? Igual, en general, pues los voy a mencionar así rápido. Después vamos a tener ya un apartado ya más específico. Pero pues sangrados anormales. Un niño no tiene por qué tener ningún tipo de sangrado, ¿no? Y menos si no hay una causa directa, un golpe, un traumatismo que lo esté causando. Aparición de hematomas, de moretones, de equimosis, dolor de sus huesos, dolor óseo, que es diferente al dolor de crecimiento, ¿no? Ganglios, aparición de ganglios, fiebre inexplicable, palidez, aumento de volumen del perímetro abdominal repentino. Todos estos casos probablemente sean un motivo de consulta que para los papás van a ser una preocupación de llevarlos al médico, pero nosotros como médicos tenemos que indagar e investigar específicamente cada uno de estos para entonces poder dirigirnos y enfocar más nuestro criterio diagnóstico. Ya si llega un paciente con alguno de estos síntomas y nos animamos a pedirle entonces un estudio de laboratorio, pues eso nos va a complementar nuestro diagnóstico. Y esa es la idea, tener todas las herramientas disponibles y a la mano para poder llegar a un diagnóstico o a una sospecha, ¿no? Una sospecha y una referencia oportuna en este caso. Entonces vamos a empezar con la biometría hemática. La biometría hemática, pues, es un estudio de laboratorio clínico que lo tenemos muy, muy a la mano. Cualquiera, me atrevo a decir que cualquier establecimiento, por pequeño sucursal que sea de un laboratorio clínico, te hacen una BH, ¿no? Es accesible, es sencillo, es barato y tenemos acceso a ella la mayoría de los médicos o de quienes ejercemos la práctica clínica, ¿no? También se llama citometría hemática, también se llama hemograma, también le dicen conteo sanguíneo completo, en algunas publicaciones así lo pueden encontrar, pero pues se refiere a lo mismo, es una BH, el tubo morado. Y esta biometría pues nos aporta grande información para poder empezar a evaluar un médico, a un paciente, perdón, al médico le aporta gran información. ¿Por qué? Porque la biometría vamos a encontrar que mide 3 tipos de células diferentes, que cada una tiene su función específica diferente, pero que en conjunto te están hablando de un solo tejido y de un solo origen. Entonces, si tú encuentras un niño con alteraciones en las 3 series que comprende la biometría hemática, pues no vas a pensar que tiene anemia y por eso está baja la hemoglobina, que está infectado y por eso están altos los leucos y que aparte tiene dengue y por eso se le bajaron las plaquetas, ¿no? 3 cosas al mismo tiempo, pues no. Entonces, viene de donde mismo. La sangre te habla de un tejido vivo completo. Entonces, ahí hay que ir a buscar qué está pasando en la médula ósea, que es quien produce estas 3 células sanguíneas, ¿no? Y todo eso se puede ver reflejado en una simple biometría hemática. Vamos a hablar un poquito así rápido de una breve reseña. Pues el primer conteo sanguíneo del que se tiene registro fue en 1974, cuando se utilizó un microscopio rudimentario con lentes ópticas para poder hacer un recuento sanguíneo, ¿no? Inicial. Ya para el siglo XIX ya empezamos a utilizar tinciones, pero no fue hasta 1934 cuando se construyó o se fabricó el primer citómetro que ya daba un conteo electrónico más preciso, más específico, y en ese entonces pues era con un medio óptico, por dispersión de la luz. O sea, prácticamente pasan las células en filita, hay un rayo de luz que va apuntando hacia las células y dependiendo de la sombra que proyecten, las clasifica por tamaños y te da el resultado, ¿no? Ya hasta 1956
Tenemos el modelo Coulter, que ya se hace con impedancia eléctrica. Este es el que actualmente tienen la mayoría de los laboratorios, donde la muestra de sangre pasa por una solución rica en electrolitos y hay dos, este, ah, perdón, se me fue la palabra. Bueno, hay una corriente eléctrica, ¿no? Y dependiendo de las variaciones de voltaje que te den las células, pues se clasifica igual por grupos, ¿no? Ya algunos equipos todavía más específicos o más modernos combinan estas dos y pues hoy por hoy lo que más, lo más tecnológico, lo más avanzado, pues es una técnica inmunológica con fluorocromos, pero aquí esta ya se utiliza pues ya para diagnósticos de otros marcadores específicos en la célula, ¿no? Hasta aquí pues es el que la mayoría de los laboratorios tiene. Y es práctico, es sencillo, es rápido. De hecho, también eso es muy importante que ustedes lo sepan. Es muy rápido el procesamiento de una biometría hemática. Si tú pides una biometría hemática y de verdad es urgente y de verdad vas a tomar decisiones con base en el resultado, amablemente puedes ir al laboratorio, decirle al químico que te urge y esperar la biometría ahí. El equipo que tenemos en el materno lo conté con mi cronómetro, se tarda 1.3 minutos en darte el resultado. El equipo que tenemos en el IMSS, que también lo conté con mi cronómetro, se tarda 1 minuto. Entonces, es rapidísimo. No se vale que, ay, es que no han salido los laboratorios. No, pues si estás viendo al paciente con un síntoma que te llama la atención, pues vas al laboratorio y esperas la biometría. Ok, eso es lo que ya les mencioné hace ratito. En un solo análisis se miden 3 series celulares diferentes, pero pues constituyen todo como un tejido común. ¿Y cuáles son estas series? La serie roja, que nos evalúa los glóbulos rojos, la serie blanca, que nos evalúa los leucocitos, y las plaquetas. ¿Ok? Dentro de la serie roja, pues ustedes han visto los reportes de biometría que salen un chorro de numeritos y muchas siglas y ahí letras que a lo mejor no conocemos. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero lo más importante es la hemoglobina como tal, el hematocrito, los volúmenes eritrocitarios, que son estas letras que a lo mejor no conocemos, y el RDW. Dentro de la serie blanca, el conteo total de leucocitos y el diferencial, que es muy importante y a veces no le damos esa importancia que se merece. Y en plaquetas, pues el conteo plaquetario como tal, y algunos equipos en algunos laboratorios te van a reportar también algo que se llama volumen plaquetario medio, que igual ese cuando lo tengamos y te lo reporten en tu reporte, valga la redundancia, hay que saber para qué nos sirve, ¿no? De qué me hablo. Muy bien. Los eritrocitos, pues son células anucleadas, es una célula con una organización muy simple, son las células más especializadas que tenemos en el cuerpo, no tienen ni siquiera núcleo, no tienen organelos, solo es la membrana, la hemoglobina que está en el interior y el citoesqueleto, ¿no? Y ya con eso hacen una de las funciones más importantes del cuerpo, que es el intercambio gaseoso. Evalúa el contenido de eritrocitos y aparte el contenido de hemoglobina que tenemos dentro de los eritrocitos. Y pues obviamente sí, la hemoglobina va a variar de acuerdo a la edad, a la altura geográfica en la que nos encontremos, sí, e incluso a veces hasta en el género, si en hombres o mujeres hay ligeras variaciones, ¿no? La proteína, pues es la hemoglobina, perdón, es una proteína de contenido que tiene un átomo de hierro en su estructura y este pues es la que nos ayuda a captar el oxígeno para poder llevarlo a todas partes, ¿no? La definición de anemia dice que es una disminución en el número de glóbulos rojos o en el número de hematíes o de la concentración de hemoglobina por debajo de 2 desviaciones estándar de lo que le corresponde para la edad. Entonces, a lo mejor es una definición así muy larga o difícil de recordarla con exactitud, pero prácticamente se refiere a que la anemia la vamos a detectar cuando hay hemoglobina baja. ¿Qué tan baja? Pues depende de tus valores normales para la edad, para el género y para la altura geográfica que tengamos, ¿no? Entonces, es importante y sirve de mucho tener a la mano siempre por ahí una tablita donde te diga cuáles son los niveles normales de hemoglobina por edad, y más cuando pues, trabajamos con niños, ¿no? En un adulto, pues ya se cierra mucho más y es más estandarizado, pero estamos hablando de niños, ¿no? El hematocrito se refiere al porcentaje del paquete globular que vemos en una muestra total de sangre, ¿no? Es como un reflejo del volumen sanguíneo total. Y vean aquí, por ejemplo, la diferencia. Un hematocrito normal
es casi 45% del total del volumen sanguíneo. El resto, pues, es el plasma, que tiene proteínas y agua principalmente. Pero ¿qué pasa en la anemia? Pues tenemos un hematocrito bajito y todo lo demás es agua. O al revés, en un paciente con hemoconcentración que puede estar deshidratado, tenemos un hematocrito muy alto y poquita solución o poquito líquido extracelular, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso por ahí les ha pasado que llega un paciente en choque, taquicárdico, hipotenso, le toman una VH, ay, lo bueno que trae hemoglobina de 16. Sí, le empezamos líquidos y después trae hemoglobina de 9. Está sangrando, busquen por dónde está sangrando. No, pues estaba deshidratado, ¿no? Entonces hay que ver la hemoglobina, hay que ver el hematocrito también. Ya una vez que tenemos identificado que el paciente tiene anemia, pues entonces hay que clasificar esa anemia. Sí, a lo mejor ahí ya les estoy pidiendo ese plus o ese extra, pero el hecho de clasificar una anemia te va a dar a ti mayor seguridad al momento de referir al paciente e incluso, ¿por qué no?, hasta de empezarle algún tipo de tratamiento. Porque han escuchado que hay anemias microcíticas, que hay anemias macrocíticas, que hay anemias hipocrómicas, entonces no todas se refieren a lo mismo y no todas se les da el tratamiento con lo mismo. Incluso o sea, me ha tocado que mandan pacientes ya con tratamiento con hierro y ni siquiera es una anemia microcítica, entonces pues no tiene sentido darle el hierro, ¿no? El tamaño, pues depende del tamaño de los glóbulos rojos como tal y de la concentración de la hemoglobina. Entonces, ¿cómo vamos a medir el tamaño de los glóbulos rojos? Con este parámetro que se llama BCM o BGM, que se refiere a volumen corpuscular medio o volumen globular medio, es lo mismo. Sí, mide el tamaño del glóbulo rojo, punto. Y la hemoglobina corpuscular media mide qué tanta concentración hay de hemoglobina dentro de ese glóbulo rojo. Por otro lado, la concentración media de hemoglobina corpuscular es parecida a la hemoglobina corpuscular media, mide qué tanta hemoglobina hay, pero tomando como base una población de eritrocitos, no uno solo. Y por último, el ancho de distribución o RDW, este nos va a medir qué tan uniforme son los tamaños de toda tu población de glóbulos rojos, ¿no? Y ya teniendo esto, bueno, sí, si tenemos un citómetro o un laboratorio que no te lo reporte, hay manera de sacarlos también. Y ya teniendo esto, pues vamos a poder clasificar mucho mejor una anemia. Aquí les voy a presentar esta tablita, no la voy a explicar toda, la tienen incluso ustedes ahí en su poder, pero si se fijan, aquí viene en esta columna las edades, los valores de hemoglobina normal para cada edad, de hematocrito, de volumen corpuscular, de concentración media y de leucocitos y de plaquetas. Entonces, tenemos esta ahí a la mano, rápido la sacamos cuando veamos una VH, la comparamos y ya, pues ya tenemos una orientación un poquito más acertada, ¿no? Aquí hay otra donde viene la hemoglobina corpuscular media también. Y entonces con esto clasificamos una anemia. Las anemias microcíticas, que quiere decir que tienen volumen corpuscular y hemoglobina corpuscular bajas, son anemias, principalmente la más común a nivel mundial es la anemia por deficiencia de hierro. Entonces, si llega un paciente con anemia, la clasificas y es microcítica, si le das hierro, probablemente hay una muy alta probabilidad de que ya con eso le esté solucionando su problema. Otro diagnóstico diferencial, pues es, por ejemplo, la talasemia, pero ya igual ahí no nos vamos a meter, ¿no? Solo es la clasificación, que ustedes la conozcan. Anemias normocíticas es cuando estos volúmenes pues están normales, ¿no? Y aquí hay que buscar pérdidas. Ahí sí hay que buscarle algún sangrado al paciente porque está baja la hemoglobina con volúmenes normales, lo más probable es que esté perdiendo sangre por algún lado. O bien que haya una hiporregeneración, quiere decir que no se está produciendo adecuadamente nuevos glóbulos rojos. En el caso de nosotros, la leucemia, por ejemplo, el cáncer, pues entraría aquí. Y las anemias macrocíticas en pediátricos, sí, si ustedes lo googlean y ponen anemia macrocítica, les va a salir deficiencia de folatos o deficiencia de complejo B, ¿no? Pero en niños eso no es tan común. Vayan al Oxxo, tomen unas papitas, la marca, el color que sea, denle la vuelta y ahí dice, ¿qué contiene? Complejo B, vitamina B. Un pan empaquetado tiene vitaminas. El cereal te lo venden de que es mejor porque tiene vitaminas. Todo tiene vitaminas. Entonces a los niños difícilmente te vas a encontrar un niño que tenga una anemia macrocítica y que la razón sea que le faltan vitaminas. En los niños piensen en hemólisis. Cuando los volúmenes estén altos, piensen más en hemólisis.
Y por último, el RW es el que nos habla de qué tanta variación hay en tamaños en los glóbulos rojos. Me gusta más con esta imagen. Vean aquí un RW normal. Todos los eritrocitos parece que son del mismo tamaño. Ahí de repente hay uno que se escapa, pero la mayoría son del mismo tamaño, ¿no? Cuando el RW está amplio, nos habla entonces que hay unos eritrocitos muy grandes, otros más pequeños, otros más chiquititos. Entonces la variación es muy amplia. Y esto también te ayuda más a clasificar una anemia con un RW amplio o normal. Entonces vamos a poner un ejemplo así rápido. Aquí me atreví a tapar los valores normales porque pues eso lo tienen ahí ustedes en la mano. Y vean, por ejemplo, este paciente es un paciente de 6 años con una hemoglobina de 6.8. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a nuestra tablita, pues está baja, ¿no? A lo mejor ahí ni la necesitamos, pues 6.8. Vamos a ver los volúmenes. Un volumen corpuscular medio de 58 y una hemoglobina corpuscular media de 15. Bajos. Entonces es una anemia microcítica hipocrómica. Y con un RW por arriba de lo normal, que es 15. Entonces, este paciente, tú puedes decir que es una anemia por deficiencia de hierro y probablemente eso va a ser, le vamos a atinar porque es la más común. Aquí no vas a pensar a lo mejor en otra cosa y menos, perdón, y menos si tus leucocitos están normales, si tu diferencial está bien y las plaquetas está bien. Lo único afectado es la serie roja. ¿Sí? Y ya lo mandas con más tranquilidad, no que rápido, que algo trae malo en la sangre y lo mandan así asustada los papás, cuando en realidad a lo mejor lo único que hace falta pues es darle un buen aporte de hierro. Ya lo revisas, no tiene fiebre, no tiene ganglios, pero pues al interrogatorio pues sí a lo mejor no tiene una buena alimentación, está un poquito bajo de peso, ya te va a dar más datos de desnutrición y pues ya tenemos el diagnóstico, sin tener que pedirle a lo mejor así de entrada una ferritina, ¿no? O un perfil de hierro, que no en todos lados lo hacen, que no es barato y que no vamos a tener acceso a él fácilmente ni el resultado rápido, ¿no? Vamos igual ahorita a ver un poquito más de ejemplos, pero vamos primero a pasar con la serie blanca que nos va a hablar de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos o leucocitos, pues son las células nucleadas de la sangre, son las que nos ayudan en la inmunidad, son las que nos dan la protección contra agentes infecciosos y tienen una característica muy específica que están en el torrente sanguíneo, pero son capaces de abandonar el torrente sanguíneo y migrar hacia los tejidos cuando son necesarios, ¿no? Entonces, si tenemos un absceso, si tenemos una infección importante localizada en alguna parte de la economía del cuerpo, pues probablemente los neutrófilos que estamos produciendo están abandonando la circulación para ir a trabajar ahí en el absceso, ¿no? Entonces, tiene un poco de sentido que de repente veamos neutros bajos cuando tenemos un foco infeccioso muy evidente. No siempre vamos a esperar leucocitosis, ¿no? Puede también ser esta la causa. Cuando los leucos están bajos, pues se llama leucopenia, cuando están altos se llama leucocitosis. Y aquí lo importante es saber los valores normales en tu recuento diferencial, pero los valores absolutos. Si ustedes ven una biometría, siempre te van a reportar leucocitos, tanto. Y después te ponen todos los 5 tipos de leucos: neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, pero a veces te los dan en porcentaje. Si te los dan en porcentaje, hay que convertirlos a números absolutos con una regla de 3. Leucocitos tanto es el 100%, neutrófilos 60%, ¿cuál es el valor, ¿no? Algunos otros citómetros ya te dan el valor absoluto, pero los que nosotros tenemos que enfocarnos siempre es en ver los valores absolutos. Nos va a dar mucho más información y se puede incluso clarificar mejor un paciente, estadificarlo mejor y abordarlo mejor si ponemos atención en los valores absolutos. Porque no es lo mismo 50% de 1000 que 50% de 300,000, ¿no? Con los neutrófilos específicamente, en los primeros 6 meses de vida, aunque en la tablita por ahí lo van a encontrar un valor normal medio, el mínimo que todavía te puedes esperar son 1000 células y todavía lo puedes considerar normal. Más, obviamente, si tu paciente tiene factores de riesgo o tiene alguna alteración ya específica como tal que te justifique que esté neutropénico, sin pensar en que es una leucemia, ¿no? Ya para arriba de mayores de 6 años, el mínimo son 1500. En linfocitos, el mínimo son 1000
Y estos pues son indistinguibles, ¿no? O sea, en una VH no vamos a poder saber qué tipo de linfocitos son. Se los cuenta como linfocitos normal, o sea, en general, vaya. Igual, aquí les vuelvo a poner esta imagen de la tableta que tienen ahí con los valores normales de leucocitos y también van a encontrar por ahí este desglose del valor normal de neutrófilos, linfocitos, monocitos y eosinófilos. El número que está acá es la media y entre paréntesis está el intervalo del menor al mayor. Entonces vean, por ejemplo, paciente de un mes puede tener 1000 neutros y todavía está dentro de lo esperado o dentro de lo normal dependiendo del contexto clínico, ¿no? A diferencia de un niño de 6 años, por ejemplo, que mínimo debe de tener 1500 neutrófilos. Igual para los demás. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo con la serie blanca. Igual, tapamos aquí los valores porque esos no nos van a importar ahorita. Y vean este paciente, 55.800 leucos. ¿Ok? Entonces ya de entrada sabemos que algo está mal. Independientemente de la edad, de entrada sabemos que algo no está bien. Entonces vamos a ver el diferencial. Tiene 2.5% de neutrófilos y 93% de linfocitos. ¿Ok? Vamos a ver mejor en números absolutos a cuánto equivale. Ese 2.5 son 1.400 neutrófilos. Y vean, de 55.000 leucos totales que tiene, 52.000 son linfocitos. Entonces, esto sí te orienta ya más a pensar que es algo neoplásico, ¿no? Que es algún tipo de patología hematológica, por ejemplo, o a grandes rasgos así nos atrevemos incluso a decir una leucemia, porque está desfasado totalmente los valores absolutos de mis laboratorios. ¿Ok? Monocitos, 1080, miren, aquí están altos y ni siquiera lo marcó el laboratorio como fuera de rango, ni siquiera está coloreado en negrito, ni tiene un asterisco. Y 1000 monocitos, más de 1000, ya es normal, ya es anormal, perdón, a cualquier edad, ahí lo pueden revisar. Entonces, por eso es importante conocer y evaluar una biometría con los valores absolutos. Ya cuando vemos el resto, vean, hemoglobina de 5.9, volúmenes normales, plaquetas bajas también, pues este es un niño que tiene alteración en las 3 líneas celulares. Obviamente pues lo refirieron a tiempo, llegó al hospital, le hicimos un aspirado y al final pues fue una leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Que desde aquí con ver esta biometría pues ya te lo imaginas, ¿no? Ya lo sospechas, ya lo intuyes y te enfocas a eso. Empezamos el tratamiento inicial, lo transfundimos si es necesario, le empezamos en medidas generales para dolor, para hidratación y ya con tiempo, con tu paciente estable, pues ahora sí ya lo referimos al hospital, ¿no? Ah, mire, aquí les iba a comentar, por ejemplo, esta biometría está hecha por un citómetro que utiliza la técnica óptica e impedancia, es una mezcla de las dos. Ok, aquí tenemos otro ejemplo. Vean, este niño es de 3 años, 1700 leucos totales, con 4.9% de neutrófilos que equivalen a 80. Entonces, ¿cómo puede ser posible que acá eran 2.5 y eran 1400 y aquí son 4.9%, o sea, más, pero en números absolutos pues son 80? Porque hay que ver siempre los números absolutos que van en relación a tu cuenta total de leucocitos. ¿Sale? Y vean, el 82% eran linfocitos que equivalían a 1400. Y vean, de nuevo, los linfocitos está en blanco, ni siquiera está marcado como que esté alterado. En tu tablita te va a caer dentro del rango de normalidad, pero pues sí, pero tiene 1700 totales. O sea, la mayoría son linfos. Es prácticamente el mismo caso que la biometría que acabamos de ver hace rato, solo que con menos leucos totales. Ay, igual, hemoglobina baja, 9.1, volúmenes normales, plaquetas bajas. Este también es un niño con pancitopenia y al final también fue una leucemia. Y las VHs están totalmente diferentes, hablando de celularidad, ¿no? Por ahí nos llegó un día un reporte en un laboratorio que mandaban acertadamente un médico pone en su resumen que mandaba a un paciente porque reportaban blastos en la biometría. Y el químico le pone en su comentario que no podían ser blastos porque no tenía leucocitosis y que para que hubiera blastos tenía que haber leucocitosis en la VH.
Pues, o sea, eso va a depender mucho del estado del paciente, de qué tan avanzado esté o de en qué momento lo estamos tomando, pero no se dejen guiar por eso si sabemos cómo interpretar una biometría. Ahora, independientemente de que aquí te dijeran que son blastos o no, tiene 1700 leucos totales con 80 neutros. Eso no es normal, no cae dentro de lo normal, y menos si tu paciente tiene síntomas, ¿no? ¿Cuáles? Los que vimos ahorita o los que vamos a estar viendo. Fiebre, ganglios, hepatomegalia, esplenomegalia, dolor óseo, pues ya tienes el diagnóstico prácticamente. Una más, 4 años, 15,000 leucos. Este laboratorio es, aquí sí se fueron en orden. Hemoglobina de 7,6, volúmenes normales, plaquetas de 82,000, y aquí vemos el diferencial. 1,600 neutrófilos. En teoría, 1,600 neutrófilos están bien, ¿no? De acuerdo a nuestras tablitas y a nuestros valores que manejamos, pues está todavía dentro de lo normal. Pero vean esto, el color verde. Ay, monocitos. Monocitos absolutos de 8,600, cuando lo normal son 500. Obviamente esto, algo está pasando aquí. Tenemos alteración de la serie blanca, tenemos alteración de la serie roja y tenemos alteración de las plaquetas, con una leucocitosis a expensas de monocitos. Aunque aquí estos 15,000 te salgan, bueno, creo que sí rebasan un poquito lo normal, pero vean, o sea, los neutrófilos están dentro de lo que cabe bien, los linfos pues no está tan impactante 5,000, pero 8,000 monocitos sí. Igual, a lo mejor el citómetro confunde los tamaños, a lo mejor son linfos muy grandes que los agrupan como monocitos en la técnica del laboratorio. Eso no importa, está un reporte así, está mal y hay que referirlo, hay que investigar qué es lo que está pasando. Y plaquetas. Ahora, las plaquetas pues son pequeños fragmentos celulares, no son células como tal, es una célula muy grandota que se llama megacariocito, que empieza a crecer, 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 y cuando llega a su etapa de madurez se fragmenta en pequeños pedacitos celulares, y esas son las plaquetas. Estas son estructuras muy especializadas que se encargan de la coagulación, y vean aquí, este es un eritrocito visto como de perfil, y esta es una plaqueta mucho más pequeña, que adentro tiene algunas mitocondrias y gránulos que son los que van a actuar en el momento de la coagulación, ¿no? Es una célula muy, muy específica con una función fundamental. Y también víctima de muchos mitos acerca de su número, perdón. Aquí no lo vamos a tener como por edad. En general son 150,000 a 450,000. Por ahí hay algunas pequeñas variaciones dependiendo del laboratorio, pero en términos generales de 150 a 400 dice toda la bibliografía. Pero también en pediatría te dice que para poder hacer diagnóstico de una trombocitopenia o que sea clínicamente relevante de una trombocitopenia en niños, tienen que estar por abajo de 100. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una neumonía, que tiene fiebre, ¿no? Que tiene derrame, y luego te sale 120,000 plaquetas, pues están bien, está infectado, es proceso infeccioso, ¿no? O sea, son 120. Para que yo pueda pensar que algo está pasando o que no hay una suficiencia medular o que no hay una regeneración medular adecuada, tendríamos que tener menos de 100. Aunque sí, en el libro dice que lo normal son 150, pero ya llevándolo a la práctica, llevándolo a la clínica, con 100,000 es un nivel de seguridad que podemos tomar decisiones y no vamos a pensar en algo más, en algo más escondido o atípico, ¿no? Si tenemos ahí los cultivos positivos y el niño con fiebre y con antibiótico. Y el volumen plaquetario medio te habla del tamaño de las plaquetas. ¿Por qué es importante este? Porque no es lo mismo encontrar plaquetas con un volumen pequeño, o plaquetas chiquitas, o plaquetas con un volumen muy alto. El volumen alto en las plaquetas te habla de que hay una adecuada regeneración, que por alguna razón la médula ósea está más reactiva y las está produciendo en mayor cantidad. Entonces, como se ocupan rápido, pues las deja escapar a la circulación más grandes de lo normal. En cambio, en procesos como tipo aplasias, donde hay una falta de una producción adecuada, pues podemos llegar a encontrar plaquetas muy chiquitas, ¿no? No todos los citómetros te reportan el volumen plaquetario. Si en sus hospitales sí se los reportan, pues también échenle un ojo cuando lo tengan.
Aquí, por ejemplo, tenemos este caso, 10,000 leucocitos con 6,000 neutrófilos, normal, 2,500 linfos, normales, 590 monocitos, normales, hemoglobina de 12 con volúmenes normales, todo bien hasta aquí, pero vean, 3,000 plaquetas. De tan poquitas plaquetas que había, ni siquiera se alcanzó a contar o a calcular el volumen plaquetario medio. ¿Sale? Este niño fue una trombocitopenia inmune primaria. El diagnóstico final fue una púrpura. ¿Por qué? Porque no tenía fiebre, no tenía ganglios, no tenía dolor óseo, no tenía ningún otro síntoma más que moretones. Le tomamos una BH y está respetada la serie blanca, está respetada la serie roja y lo único afectado son las plaquetas. Aquí, a diferencia, este es una biometría de un niño que está post quimioterapia, ya recuperándose, y esta la quise poner para que vean el volumen de plaquetario. 11,3. Dijimos que lo normal es entre 7, 9 a 10 más o menos. Este niño traía volúmenes plaquetarios de 11,3, 1,800 neutrófilos, 1,200 linfocitos, pero pues estaba después de una sesión de quimio, ya se estaba recuperando. Entonces, pues aquí me habla de que este número de plaquetas, pues ya probablemente en una semana o al cabo de unos días, pues va a estar todavía más alto, ¿no? Porque tenemos plaquetas grandes. Bueno, voy a mencionar un poquito de otros estudios así en general, pero no sé si hasta aquí algo de biometría hemática tengan alguna duda o algún caso que les haya ocurrido en sus hospitales o en su consulta, que tengan alguna duda, que quieran que lo analicemos o algún comentario. Se refieren linfocitos atípicos. Ok, sí. Cuando digo, el linfocito atípico es un cambio en la morfología del linfocito como tal. Uno como hematólogo, cuando ve células, tienes que aprender a ver cómo es el citoplasma, qué tonalidad tiene de acuerdo a tus colorantes, cómo es el núcleo, cómo es la forma de la membrana, cómo está en disposición la membrana de la célula. Entonces hay algunos cambios en los linfocitos que podemos llegar a encontrar cuando hay un proceso inflamatorio agudo o cuando hay una infección viral, por ejemplo, cuando hay algo inflamatorio que no necesariamente es maligno, vamos a ver algunos cambios en las células. No son cambios así muy, muy específicos, que el citoplasma se hace más pálido, que si se tiene vacuolas adentro del citoplasma cuando normalmente no debería, y son así algunos cambios que te hacen decir que el linfocito es atípico, ¿sí? O reactivo también le llaman, ¿no? Eso, en realidad, si tu paciente tiene pancitopenia, pues hay que aspirarlo, ¿no? Pero si no tiene pancitopenia y solo es una infección que parece una infección viral, se comporta como una infección viral y te reportan linfocitos atípicos, pero no está más allá de lo permitido, no tiene neutros bajos, no tiene otra cosa que te haga sospechar en algo maligno, pues le das la vigilancia que se merece como una infección viral. ¿Sale? Bueno, otros paraclínicos va a depender mucho del contexto clínico en el que veamos a nuestro paciente, ¿no? Eh, Me he topado mucho con estudios de laboratorio que traen de algunas, eh, de algunos laboratorios, ¿no? Y llego pidiendo, o llegan pidiendo los pacientes una biometría y una química sanguínea, y mira, te ofrezco el paquete uno, que es el SMAC y el LEGO y la BH y reacciones febriles y demás. Bueno, está bien, si lo pueden acceder a él y la gente lo puede pagar y el paciente lo puede pagar, de acuerdo, ¿no? O cuando llevas a consultar a tu niño y dice el médico, no, pues vamos a hacerle exámenes generales de todo. Pues sí, ok, va, pero hay que saber cómo leerlos, hay que saber cómo interpretarlos, porque también ahí nos vamos a encontrar datos que junto con una VH anormal y junto con una clínica anormal, pues ya te está hablando mucho más de un diagnóstico ya más certero, ¿no? Entonces, vamos a hablar, bueno, voy a mencionar nada más porque esto lo vamos a abordar más adelante, supongo. El síndrome de lisis tumoral es una complicación grave que incluso puede llegar a ser fatal en los niños con cáncer. Sí, principalmente hay algunos tipos de tumores sólidos y la leucemia aguda la que te causa esta complicación. Probablemente lo habrán escuchado por ahí. El síndrome de lisis tumoral puede ser tan leve que pasa inadvertido, sin síntomas, y si podemos tener unos laboratorios alterados, pero no les ponemos atención, pues se nos va a ir de las manos, ¿no? Y eso lo vemos en un perfil bioquímico simple: electrolitos, química sanguínea, PFHs, si las tienen a la mano.
Prácticamente, ¿qué es el síndrome de lisis tumoral? Es un desequilibrio hidroelectrolítico con falla renal. Y es el resultado del metabolismo de todas las células tumorales. Recuerden, una célula, ¿cuál es el catión intracelular principal? Pues el potasio. Entonces, si esta célula se lisa o se muere, vierte el potasio al líquido extracelular. ¿De qué está formado el DNA? Pues de un grupo fosfato, que en el metabolismo el grupo fosfato es el paso final, entonces aumenta el fósforo también. ¿Qué más tiene el DNA? Que se está destruyendo en una lisis tumoral por tanta carga tumoral. Tiene una pentosa o un azúcar y una base de purina o pirimidina, ¿no? Y el metabolismo final de las purinas es el ácido úrico. Entonces, vamos a ver aumento de potasio, aumento de fósforo, aumento de ácido úrico, aumento de DHL, ganglios en el paciente, pues es un síndrome de lisis tumoral y hay que darle el manejo que se merece, ¿no? Que prácticamente es ponerle líquidos y vigilar pues la función renal, pero también eso se nos pasa si no lo conocemos. Ok, esto es lo que les mencioné. Aumenta el ácido úrico por el metabolismo de las purinas, aumenta el fósforo, aumenta el potasio y en compensación podemos encontrar incluso hipocalcemia. Aquí tenemos un ejemplo. Este paciente, vean ahí una urea ay, se me olvidó ponerle la edad, pero es un niño de 3 años. Urea de 55. Si le decimos al nefrólogo, pues no se va a espantar, ¿no? No está tan alta. Pero una creatinina de 1.4 en un niño de 4 años no tiene sentido, ¿no? Aunque ni siquiera te la pongan aquí como marcada como que está fuera de rango, ¿no? Y si a eso le agregas un ácido úrico de 13.7, pues caramba, aquí algo está pasando, ¿sí? No, ni siquiera estoy poniendo la biometría, obviamente la biometría estaba muy representativa, pero esto aquí es para que ustedes vean que también hay que revisar los demás estudios que estamos solicitando, ¿no? Una DHL de 395. Entonces este niño estaba en lisis tumoral y al final pues sí fue una leucemia. Ah, sí, la fosfatasa alcalina estaba en 85. Bueno, esta creo que para la edad le quedaba normal, pero bueno, igual sí es un otro punto importante que hay que ver. La fosfatasa alcalina a veces la vamos a encontrar un poquito más elevada en otro tipo de tumores. Electrolitos, vean aquí, este es otro ejemplo, un ácido úrico de 11.7, ya con un desequilibrio acá hidroelectrolítico, el calcio empieza a bajar, el fósforo empieza a irse para arriba, pues obviamente el paciente con datos de un proceso infiltrativo importante y también pues hay que vigilar estas cosas, ¿no? Incluso te sirve porque si por ejemplo tienes una biometría pues que los neutros no están tan depletados, están ahí más o menos en el nivel, trae un gangliecillo por ahí medio raro, pero aparte trae esplenomegalia, y tenemos duda y nos genera duda porque no parece o no se está comportando de una manera clásica. Bueno, complementamos a lo mejor con una DHL, con unos electrolitos, con un ácido úrico, y ya pues ahí eso te va a apoyar más el diagnóstico y esclarecer hacia dónde vamos, ¿no? Vean, este otro paciente es un caso que me robé de urgencias porque estaba hospitalizado con diagnóstico de una hepatitis infecciosa por estas transaminasas. Y sí, la niña estaba ictérica, le dolía la panza, tenía hepatomegalia, tenía estas transaminasas, estas bilirrubinas, esta DHL, pero tenía esta biometría con 300,000 leucos. Entonces, pues no es una leucemia con hepatitis, es una leucemia y lo que está infiltrado es el hígado. Pues ya le ponemos quimio y se le quitó. ¿Sí? Pero es importante tomar en cuenta todo en conjunto, ¿sí? O sea, no quedarnos a lo mejor con la pura BH, no quedarnos con las puras transaminasas, ¿no? Si tenemos a la mano la manera de abordar bien a tu paciente, pues complementarlo lo más que se pueda y si no, ante la primera sospecha, si ya tenemos datos clínicos, síntomas y al menos una BH alterada, pues hay que referirlo, hay que investigarlo, hay que estudiarlo, vale más que llegue con nosotros y que veamos que no era nada de eso, o que salgamos de dudas haciéndole otros exámenes, a retrasar el diagnóstico, ¿no? 300,000 leucos, 147,000 linfos, 7 de hemoglobina y 12,000 plaquetas. Si nos llegaran todas las leucemias así con esta BH, pues sería más rápido, ¿no? Pero no llegan todas así. Radiografías. También, si lo tenemos a la mano, son estudios simples, son estudios baratos, que la mayoría de los hospitales las tienen.
o deberían. ¿Y qué vamos a poder buscar? Pues crecimiento de ganglios en lugares donde sabemos que hay ganglios, ¿no? Sabemos que si el niño tiene ganglios, le puedes tocar el cuello, le puedes tocar las axilas, las ingles, pero también en el mediastino tenemos un conglomerado ganglionar y ese no se lo vamos a poder tocar, pero podemos investigar si se ve o si tiene apariencia hay crecimiento ahí o que hay algún tumor ahí, como en esta radiografía. Aquí tenemos otro ejemplo y vean cómo se ve todo esto, lo que es esta imagen radiopaca, pues obviamente no es normal, ¿no? Serie ósea, también es de ayuda a la serie ósea. Podemos buscar en huesos largos este tipo de lesiones, lesiones que rebasan lo que es la cortical del hueso, que puede haber destrucción como tal, o incluso otro tipo de lesiones líticas, ¿no? Vean aquí. O radiografía de cráneo, buscando igual lesiones líticas. Esta radiografía es de una paciente con una histiocytosis de células de Langerhans, que estaba con fiebre, estaba con anemia, ya tenía días hospitalizada, tenía algunos datos adenopatías y ya pues le pedimos una serie ósea y ahí esto nos dio la pauta para empezar a buscarle por ese lado, ¿no? Porque ya había completado antibiótico, ya la habían transfundido y seguía con los síntomas, ¿no? Entonces ya cuando vimos esto, pues ya le pedimos una biopsia de un ganglio y sí, efectivamente, pues fue una histiocytosis. Aquí se ve esta imagen así. ¿Ok? Y el frotis también es muy común que nos pidan un frotis o que nosotros lo pidamos, ¿no? El frotis es un extendido o sea, es una gotita de sangre que se pone en un vidrio, se extiende, como dice su nombre, y se colorea, se tiñe con algunos colorantes especiales para yo poder ver la forma de los glóbulos rojos, para yo poder ver la forma de los glóbulos blancos y para yo poder darme una apreciación de que si las plaquetas están verdaderamente disminuidas o solo están agrupadas o si de verdad están normales y el citómetro pues no lo reportó bien, ¿no? El frotis no me va a dar el diagnóstico. O sea, yo no voy a poder hacer diagnóstico de una leucemia con un frotis. Entonces, si se puede y si ustedes llega un paciente que se puede dar la manera en que le soliciten el frotis, adelante. Si tiene datos de que se tiene que transfundir, transfúndanlo. De todas maneras, hay que hacerle un aspirado. Entonces, el frotis no me va a salvar de que yo le tenga que hacer un aspirado o que tenga que completar el abordaje desde cero, ¿no? Entonces, es de ayuda cuando estamos pensando, por ejemplo, en una anemia que no me cuadra para que sea por deficiencia de hierro, que no me cuadra para que sea hemolítica, que me ayudaría mucho ver la forma del glóbulo rojo. ¿No? Entonces ahí sí, pues me sirve más un frotis. Pero pensando en una leucemia, pues si le veo blastos, tengo que aspirarlo. Y si no le veo blastos, pero la VH está alterada, también tengo que aspirarlo, ¿no? Entonces, el frotis, pues con reserva, si se puede, qué bueno, es una buena herramienta. Si no lo tenemos a la mano, pues no va a ser la diferencia, ¿no? Y otra cosa importante, los pacientes que tienen sospecha de una leucemia se pueden transfundir. Eso no va a alterarme el aspirado. A lo mejor el frotis sí, porque ya voy a estar viendo yo población de glóbulos rojos del paciente y población de los glóbulos rojos que le transfundimos, pero es más importante transfundirlo si en verdad tiene criterios para transfusión. Entonces, si llega un niño con hemoglobina de 5, con soplo, taquicárdico, hipotenso, pues transfúndanlo, no se esperen porque se va a alterar el resultado en el aspirado. Pues no se altera. Y de hecho, si llega conmigo en ese momento, el anestesiólogo no me lo va a querer sedar para aspirarlo porque está con hemoglobina de 5, ¿no? Entonces, hay que transfundirlo primero. Este es un ejemplo, miren por aquí, este paciente con una hemoglobina de 5 me parece que tenía, vean cómo hay poquitas células, mucho espacio en donde no vemos nada, y acá pues hay muchos más glóbulos rojos, ¿no? El glóbulo rojo normal se ve así, se ve rojito o rosita por fuera con una palidez en medio, con blanco en medio, en palidez central. Vean, este por ejemplo, no tiene palidez central. Este tampoco está muy chiquito, no tiene palidez central. Estos parecen más esferocitos. Entonces me llega un niño con una anemia hemolítica, bilirrubinas altas, hemoglobina baja, todo lo demás bien. Vemos este frotis, tiene formas anormales de los glóbulos rojos y bueno, ya vamos a lo mejor pensando en que sea una anemia hereditaria, ¿no? O igual este acá, vean, esta célula como en tiro al blanco, esto es propio de una talasemia.
Ven cómo se ve rojo afuera y luego blanco y luego un puntito rojo en medio otra vez. Igual, una anemia de 4 con una BH alterada y estos glóbulos blancos que no sabemos si son linfos, si son monocitos, si son neutrófilos, porque no aparece ninguno de los 5 que tenemos. Pues obviamente este niño tuvo que pasar a un aspirado y al final pues sí fue una leucemia, ¿no? Pero incluso si veo esto, pues tengo que hacer el aspirado. Si no lo veo y la BH está mal y la sospecha es alta, pues como quiera tengo que hacer el aspirado, ¿no? Y en un frotis las plaquetas son estas chiquitas que se ven aquí, estos puntitos de aquí, estos de aquí. O bien, pues vamos a ver también la forma de los glóbulos blancos, ¿no? Esto me ayuda a lo mejor para, por ejemplo, si el paciente tiene fiebre y tiene unos neutrófilos elevados y yo en los neutrófilos los veo con vacuolas, con granulaciones tóxicas, pues bueno, me voy más hacia lo infeccioso pensando antes que en otra cosa. O igual formas de glóbulos rojos anormales, como en este caso que son por una anemia hemolítica que se combina con falla renal, un síndrome hemolítico urémico, que probablemente lo hayan escuchado. Bueno, eso lo detectamos viendo estos glóbulos rojos anormales. ¿Ok? Recuerden siempre que los ojos no van a ver lo que la mente no conoce y uno como médico siempre tiene que estar en constante, perdón, actualización y sabiendo siempre o investigando un poquito más acerca de todas las patologías que están en nuestra región. Antes a lo mejor no había oncólogo o hematólogo aquí en la región y rara vez veíamos pacientes, ¿no? Si ahora trabajas en un hospital donde tenemos pacientes hematológicos u oncológicos, pues van a llegar, seguramente van a llegar por alguna complicación, por alguna referencia, por alguna detección no oportuna, y pues hay que estar empapados de esta nueva información, ¿no? Y ya voy a terminar con dos ejemplos más. Es el paciente de 1 año, vean, aquí le puse en sombreado lo que es la serie blanca, 6,000 leucocitos, pero 600 neutrófilos. 5,000 linfocitos, o sea, casi el total de tus linfos totales. Hemoglobina baja, plaquetas bajas, es una pancitopenia y este paciente al final pues fue una leucemia, ¿no? Este es otro ejemplo igual, 3,000 leucos con 1,000 neutrófilos, ¿sí? Están ahí más o menos como que en la línea, ¿no? En la rayita. Linfocitos 1,800, pues no están tan exagerados. La hemoglobina en 10 está apenas igual en el límite de la hemoglobina, no está tan descabellado pensar que sea otra cosa. Y miren, todavía plaquetas normales. Entonces, y este niño llegó por pérdida de peso. Una pérdida de peso impresionante, de pesar 50 kilos, llegó pesando 36 al hospital. Veían las fotos que te enseñaba la mamá y de verdad era impresionante. Algo le estaba pasando, ¿no? Desnutrición a lo mejor, si no come bien o alguna pérdida gastrointestinal, que por eso tenga la hemoglobina así como en el mero límite. No le tocábamos ganglios, no le tocábamos visceromegalias, pero los paraclínicos nos dieron más orientación. Vean, transaminasas elevadas, creatinina, pues ahí estaba bien, pero una DHL alta. Al final decidimos pasarlo a hacer un aspirado y también fue una leucemia, aunque no parecía de entrada como las otras biometrías que les he enseñado, ¿no? Entonces, es un mundo, obviamente el diagnóstico al final pues nos corresponde a los que trabajamos en esto, pero sí que bocanada de aire fresco sería referir a los pacientes en el momento justo y ya con un enfoque ya más dirigido, ¿no? Para empezar el trabajo desde el primer escalón, ¿no? O sea, abordarlos adecuadamente, referirlos de manera oportuna, darle cierta tranquilidad a los papás, por así decirlo, y hacer que pues los engranes vayan funcionando como corresponden uno a uno, ¿no? Este, y bueno, eso sería todo. Termino nada más con estas conclusiones, pues la detección oportuna de cáncer en la infancia es responsabilidad tanto de los familiares, de llevarlos cuando noten algún signo de alarma, y de nosotros como prestadores de servicio médico, de estar informados y saber detectar estos síntomas, ¿no? Es curable si se detecta a tiempo y ningún niño debería llegar tarde a su diagnóstico por ignorancia o por falta de abordaje médico.
Y pues sería todo. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Les preguntaban en redes sociales si es necesario el aspirado de la médula para diagnosticar o por química sanguínea deficiente. No, el diagnóstico de la leucemia, bueno, hablando de leucemia, supongo, el diagnóstico de leucemia, todos los tipos de leucemia siempre tiene que ser con un aspirado. Ya existe, obviamente en el aspirado tomamos otros exámenes ya más citogenéticos, moleculares, de inmunofenotipo y demás, pero lo básico, tradicional, que es lo más accesible y rápido incluso, es un aspirado de médula ósea. Entonces, estamos hablando que yo paso a un niño aspirado ahorita y en 5 minutos estoy viendo la médula y ya puedo saber si tiene leucemia o no. Así, entonces sí, es con un aspirado. Bueno, muchas gracias al doctor Montemayor.